teniendo en cuenta lo que se está jugando. Señor nuevo presidente de la Junta de Ecopetrol, doctor García Realpe, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días, Víctor, y a todos los oyentes de Blue Radio. Muchas gracias por invitarme. No, señor. Sí, efectivamente. Primero que todo, felicitaciones. Gracias. Sé que es un cargo muy importante. Quisiera comenzar preguntándole, doctor García, sobre esa permanente acusación de que esta era una junta directiva que usted sabe que la hicieron en la asamblea, además, muchos de cuyos integrantes no tienen las condiciones técnicas, que fue muy cuestionada desde el punto de vista de preparación. ¿Cómo lo manejaron ustedes? ¿Cuál fue la respuesta? Néstor, en primer lugar, manifestarle a usted y a sus oyentes que en el mes de marzo se hacen asambleas de todas las empresas en Colombia por exigencia del Código de Comercio. Entonces, no se hizo una asamblea para algo en particular, no, ese es un tema de ley, el cumplir con ese mandato del Código de Comercio y se tenía que hacer así. Déjeme decir lo siguiente, en el caso nuestro, y en el caso de dos o más compañeros de la Junta Directiva, en el mes de diciembre se había convocado una asamblea extraordinaria, en el mes de diciembre, para el 22 de diciembre, para precisión. Y la Junta anterior, a través del Comité Corporativo y de Buen Gobierno, ya había dado opinión favorable en nuestro caso. Habían revisado nuestra experiencia, nuestros requisitos, nuestras condiciones y lo que habíamos desarrollado alrededor de la temática de los hidrocarburos. En diciembre estábamos, excúsenme la expresión coloquial, chuleados. No sé qué pasó después. Que hicieron algunas observaciones, pero ya en genérico, y yo diría muy injustas, la verdad, muy injustas, y en estos 9 meses que tenemos de este año, estamos seguros que vamos a dar los mejores resultados. Aquí no es cómo llegamos, sino cómo a los colombianos y a los accionistas, a los inversionistas del conglomerado Ecopetrol, les vamos a dejar los mejores resultados para el año de 2024 en el respectivo informe. Pero doctor García, las críticas siguen estando ahí y muchas de las críticas, y con mucho respeto se lo digo, van en el sentido de que han elegido en la Junta Directiva a personas que no tienen experiencia en el sector hidrocarburos y que ahí deberían estar personas expertas en temas de hidrocarburos y en temas energéticos, pues al tratarse de la principal compañía para los colombianos, la que más nos genera intereses, ingresos y demás. Y hay cuestionamientos sobre su nombre, porque tiene una gran experiencia usted en temas políticos, y también sobre Ángela María Robledo, quien pues también hace parte de esta junta directiva. ¿Qué responde a usted a esos cuestionamientos sobre la falta de experiencia que tendría o tendrían algunos integrantes de la Junta sobre el sector? Bueno, es bueno que digamos observaciones de algunos, hacia algunos, porque hay unos expertos en temas bursátiles, en bolsas de Nueva York y bolsas del mundo y de Colombia, por supuesto, como el doctor Zuleta, continúa ahí. Está el exdirector del Banco de la República, el doctor Juan José Echavarría. Estaba un hombre muy capaz, el ex viceministro de Hacienda, Gonzalo Hernández, que es un doctorado en economía, y continúa ahí como la doctora Mónica de Grey, por supuesto, que no tiene ninguna observación de tipo negativo, todo lo contrario, constructivo y positivo. Ahora, hacia los nuevos integrantes, en mi caso, le quiero comentar, en el 2024 estamos cumpliendo 20 años de la ley 939 del año 2004, en que García Realpe, quien les habla, promovió por primera vez en Colombia las mezclas de combustibles renovables, combustibles verdes, con los combustibles fósiles, con la ley del biodiesel. Desde entonces, García Realpe viene debatiendo toda la temática en nuestro país de los hidrocarburos. Ustedes podrán preguntar a todos los sectores del gas, especialmente el gas propano, que nosotros fuimos los abanderados de este tipo de hidrocarburo, que es muy amigable con la naturaleza y que sirvió para, en primer lugar, mejorar las condiciones económicas de los estratos pobres en Colombia, pero a veces empezar la política pública en Colombia de sustituir la leña y el carbón en el macizo colombiano, que genera el 70% del agua en Colombia, el agua de consumo.
También quiero decirles que nosotros hicimos los debates en contra de la privatización de Isagen, la defensa de Ecopetrol. Promovimos las leyes que tienen que ver con el cuidado de en Colombia procesar combustibles en bajas emisiones, para que en Colombia empiece el control de las emisiones de los hidrocarburos en su carácter de combustibles en combustión para el transporte y los vehículos en Colombia. Promoví el gas, el autogás por primera vez en Colombia para los vehículos que se transformen de gasolina o diésel al gas propano. Entonces le puedo decir muchas leyes. La ley de acción energética, de acción de lucha contra el calentamiento global. Entonces no nos pueden descalificar de la noche a la mañana, y que se den un poquito de tiempo para analizar qué hicimos como congresistas. El hecho de haber sido congresista no quiere decir que no tenga formación y experiencia. Muchos debates hicimos, muchas audiencias. Y a manera de ejemplo, el ministro de Minas y Energía del Brasil es un hombre que acaba de ser senador en el Brasil. El presidente de Petrobras, el señor Jean-Paul Prates, pues también es un abogado que fue senador del Partido de los Trabajadores en el Brasil. Sí. Entonces no se nos haga extraño de que en el Congreso había autoridades. Amílcar Acosta pasó por el Congreso, fue un senador respetable en temas energéticos y hidrocarburos. Recordemos a... Doctor García, se me escapa el nombre. A esas críticas, sí, sobre la falta de experiencia se suman también críticas sobre la cercanía de la nueva Junta en torno al presidente de la empresa, Ricardo Roa, al que un informe de la firma Control Risk, que fue contratado por la anterior Junta Directiva, propone retirar, ya sea temporal o definitivamente, por cuanto las investigaciones en su contra sí suponen un riesgo real para la compañía, para Ecopetrol. ¿Van ustedes a evaluar la suspensión de Ricardo Roa en la presidencia de la empresa? ¿Hablamos con Paola? Sí, señor. Con Paola, todos nuestros respetos y admiración. De ninguna manera, eso no manifestó el informe de Control Risk, no lo manifestó. Lo manifiesta en términos muy genéricos, en términos muy sutiles, y no ordena esa medida de ninguna manera. Y déjeme decirle, Paola, que nunca debió haber habido una filtración de un informe de ese tipo, ni de otro tipo. Las acciones de la Junta Directiva están amparadas por unas reservas muy importantes que deben cuidar la empresa fundamentalmente ante las bolsas de Nueva York, ante los accionistas, ante los inversionistas. Quien hizo esa filtración le hizo el peor daño, pero, o pretendió hacer el peor daño a la empresa. Para aclarar eso, el informe de Control Risk, como se lo dice Paola en la pregunta, no sugiere la suspensión del presidente de Ecopetrol. No lo sugiere como medida a tomar de ninguna manera. Habla de que habrá que establecer situaciones de evaluar esas circunstancias, de esas referencias que hoy están en investigación en el país, y que y hasta ahí no más. Lo demás fue una interpretación de malquerientes del doctor Ricardo Roa, que ha dado los mejores resultados, a excepción del tema del bajonazo. Pero, doctor García, ese informe que contrató la anterior Junta Directiva, y en especial el Comité de Auditoría y Riesgos de la empresa, con la firma británica Control Risk, dice que efectivamente las situaciones que envuelven a Ricardo Roa sí constituyen un riesgo considerable para la compañía, desde la compra de un lujoso apartamento que fue negociado con la firma del petrolero Serafino Diácono, hasta las investigaciones disciplinarias y fiscales por la presunta violación de topes de campaña de la campaña del presidente Petro, a lo largo de ese informe de más de 100 páginas. Dice que hay que suspenderlo. Claro, es una de las recomendaciones. Dice, plantea varios escenarios, entre ellos incluye la evaluación de un eventual retiro temporal o definitivo del presidente de Ecopetrol, posesionado hace menos de 1 año y medio, y también hace un llamado a la transparencia en el manejo de la principal empresa del país. Doctor García, ¿esto lo dice el informe de Control Risk que ustedes en la Junta Directiva de Ecopetrol tienen en su poder?
Nosotros no tenemos hemos llegado desde el 22 de marzo y a partir de la instalación formal del pasado viernes. No tenemos ese informe y si lo tuviésemos no podemos divulgar de ninguna manera. Por eso, pero ¿qué hacen ustedes? Porque Paola me da la impresión, lo que conocemos en medios no sugiere directamente tomar esa medida, sugiere la consideración de esa circunstancia. Sí, bueno, no lo sugiere directamente, lo sugiere indirectamente. ¿Y qué van a hacer ustedes? Pues esperemos a conocer en su momento y le quiero decir, Néstor, que nosotros tenemos dos vías de comunicación e información. La información relevante tiene todo un procedimiento para emitirse, porque no se le habla solamente en materia de información a los medios y al país, sino que también se le habla a los inversionistas, a los accionistas, a los mercados, a las bolsas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso. Claro, no, por eso la importancia, doctor García, si me permite, es que Ecopetrol no es una empresa solo del gobierno colombiano. Listada en la Bolsa de Valores de Colombia o de Nueva York, pues tiene unos compromisos corporativos, por eso la importancia de estos temas que estamos hablando, ¿no? Sí, lo que tenemos de conocimiento es lo que informó esas filtraciones que no debieron haberse hecho. ¿Quién hizo eso? No cuida a la empresa, ni cuida al país, no, porque finalmente es la empresa que genera. Pero dicho que la filtración no les gusta, y seguramente eso lo puedo entender, ahora lo importante es lo que dice el documento de Control Risk, ¿no? En lo que conocemos, vuelvo a decir, sugiere una consideración y análisis en torno a lo que ustedes nos sugieren. Sí, pero ustedes van a citar una junta directiva para mirar en específico el caso del actual presidente Ricardo Roa. El pasado viernes iniciamos tareas con los primeros puntos, que es la designación de la presidencia y la vicepresidencia de la junta directiva. Esta semana tenemos trabajo intenso, 3-4 días, y ahí se evaluarán los temas de las siguientes sesiones y los respectivos órdenes del día. No puedo adelantar nada más. Pero, doctor García, fue el expresidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, el doctor Catán, a quien usted está sucediendo en este cargo, en este momento, quien dijo que sería la nueva Junta la encargada de evaluar estas conclusiones del informe de Control Risks. Para usted, lo que está sucediéndole al presidente de Ecopetrol, los cuestionamientos sobre el financiamiento de la campaña presidencial, sobre negocios con particulares y demás, ¿no generaría estos riesgos para el futuro de Ecopetrol? ¿Van a evaluar este tema, la situación del presidente Roa? Esa es una decisión corporativa de toda la Junta Directiva y en su momento informaremos. En los términos que se puedan informar. Ahora, no puedo ir más allá. Claro, entiendo. No puedo ir en esto, y entiéndanos esto. Nosotros no solamente le hablamos a ustedes, le hablamos a mercados, le hablamos a inversionistas, accionistas, le hablamos a las bolsas del mundo en una etapa de recuperación muy importante que está Ecopetrol. En muchos temas. Hoy está en muy buen nivel el precio de la acción, está en muy buen nivel acciones y importantes resultados de la empresa, a excepción del bajonazo del precio del barril el año pasado, que un bajonazo de $20 barril. Entiendo, y básicamente interpreto, doctor García, con la mayoría del gobierno en la nueva junta directiva, bueno, en la anterior también tenía mayoría porque es el socio mayoritario. Creo que la conclusión es que la nueva junta no llega a ejercer ninguna función para tumbar al presidente de Ecopetrol. Creo que eso es más o menos claro, ¿no? Bueno, esa es su lectura, Néstor, y también no me puedo referir a las manifestaciones del doctor Catán. No tengo por qué hacerlo, no tenemos obligación para eso. Él presidió la Junta Directiva en su momento y déjenme decirles que aquí vamos a cuidar a la empresa en primer lugar y segundo sus resultados y lo que significa para el país. Le queremos adelantar lo siguiente. Sí, señor. Este año, así hoy represente para nosotros 9 meses de trabajo, tendrán los mejores resultados, se lo aseguramos, porque vamos a tomar unas decisiones muy claras en materia de austeridad,
de materia de austeridad y de ajuste del gasto. Sí, doctor García. Y de control, por supuesto, claro, del desempeño de la empresa. Una pregunta final a propósito de energías. ¿Para dónde va Ecopetrol en ese camino de energías limpias o energías verdes en las que tanto ha insistido la actual gerencia y el presidente Petro? ¿Cuál es su postura como presidente de la Junta? Paola, de manera clara, el negocio de los combustibles, de los hidrocarburos y por así decirlo de manera directa, del petróleo seguirá siendo el negocio focal de Ecopetrol. Distinto es que tenemos que empezar a transitar hacia las energías renovables, porque así lo considera el mundo entero en la lucha contra el calentamiento global. Aquí se ha criticado mucho al actual gobierno, el del presidente Petro, porque ha hecho unos anuncios. Resulta que esos anuncios van en la dirección de los compromisos de Colombia, que lo firmó el gobierno del presidente Santos y el gobierno del presidente Duque, de que al 2030 Colombia tiene que tomar las decisiones y las medidas para reducir el 40% de las contaminaciones de CO2, de gases de efecto invernadero, a 2030. Estamos a menos de 6 años y hacemos compromisos internacionales en el COP21 de París, tratados internacionales, y no tomamos las decisiones. Pues seríamos unos parias en el mundo, y ahí sí habrán sanciones de mercados de todo tipo, de los productos colombianos y otro tipo de medidas. Doctor García, me da la impresión, ¿usted está del lado de no firmar nuevos contratos de exploración en Ecopetrol? Néstor, desde el año 2019, ojo, mire, es que a veces no nos quedamos en informaciones o en investigaciones relevantes. Desde el año 2019 en Colombia no hay nuevos contratos de exploración. Del 2019, no del 2022 o 2023. No, por eso, pues porque no han aparecido contratos nuevos, pero en teoría estábamos buscando y esperando que aparecieran. No había contratos de exploración por muchas razones, porque no tenían los recursos de Ecopetrol en ese entonces. No había pero no, del 19 no fue el COVID. COVID-19. El COVID vino, apareció, doctor García. Bueno, el COVID salió en el año 20, y las consecuencias fueron en el 21, pero no habían recursos en ese entonces. Hoy Ecopetrol en el 2024 puede decir que invirtió 27 billones de pesos en muchos proyectos que hoy se necesitan que se desarrollen, que están explorándose, porque se tiene que explorar nuevos campos, porque necesitamos autonomía y seguridad energética en Colombia. Hay mucha responsabilidad en eso. Como quiera que sea, que el año 2023 fue el año de más producción de crudo en Colombia en muchos años. Entonces hay unas señales serias y consistentes para el mercado, para Colombia, de que se está adelantando con seriedad. Y de esos 27 billones de pesos hubo ejecución del 97% en el 2023. Y vamos a tener García, no me contestó, usted es muy hábil, no me contestó la pregunta. ¿Usted como presidente de la Junta es partidario de no firmar nuevos? No, yo sé que los que están ejecutando ya están firmados, ya vienen en ejecución. ¿De firmar nuevos contratos para explorar, para buscar petróleo en Colombia? Hoy tenemos alternativas en desarrollar campos explorados. Y déjeme decirle, en el año 2023 hubo 23 pozos cuya posibilidad de éxito supera el 50%, y van dando señales serias de que vamos a tener ampliación de las reservas probadas en los próximos meses durante este año. Y también hay estrategias de recobros mejorados. Hoy están abandonados muchos pozos que pueden, con otras técnicas más modernas, empezar a suministrar el crudo que necesita el país. Escuchan ustedes al nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, ya en funciones. Doctor García Realpe, un gusto saludarlo. Le deseo mucha suerte al frente de Ecopetrol. Muchas gracias, Néstor. Buenos días. Señor. Feliz día 8:58 en Mañanas Blue. Estás escuchando